Hoy en día estamos viendo la polémica situación, narcotráfico, la política. ¿Estará vinculado la política con el narcotráfico? Hemos estado leyendo también uno de los libros que llamó mucho la atención, El Narcoestado. Un libro recomendado para toda la población, que usted lo puede adquirir por parte del autor y politólogo licenciado Kenny Pérez, a la cual vamos a dar la bienvenida el día de hoy. Nos va a estar hablando respecto de su libro, sobre todo de la investigación que ha realizado para poder plasmarlo y usted sea uno de sus lectores, la cual usted puede analizarlo mediante este libro. ¿Cómo está, licenciado? Un gusto de tenerlo en Diálogo la Red Educativa, la cual nos ha llamado mucho la atención, Narcoestado. Sí, buenas noches. Mi nombre es Kenny Pérez, soy politólogo y desarrollé este pequeño escrito denominado Narcoestado, en el cual se analiza, se indaga, se investiga sobre cómo el narcotráfico corrompe al Estado, cómo penetra la sociedad en muchas dimensiones, no solo en el aspecto político, también en el económico, social, cultural y todas las dimensiones de la sociedad. En este escrito tiene mucha relevancia, con la actualidad, en la actualidad, porque lamentablemente estamos en una coyuntura en la cual el narcotráfico ha adquirido mucha relevancia y notoriedad en los últimos años, y vemos que ha sobrepasado, incluso a la autoridad del Estado en muchas instancias, a las autoridades del gobierno. Se puede apreciar que el narcotráfico está inmerso en la sociedad boliviana, ya es parte de la cultura, eso se denomina narcocultura, cuando la sociedad tiene una cierta tolerancia hacia el negocio, Licenciado, hacía mención usted las cualidades o los factores que hace o nace el narcotráfico, a ello el narcotraficante mal llamado, Pero, ¿de qué manera usted ha tomado esa iniciativa? Sí, yo quiero realizar mi manuscrito para que la población sepa de dónde proviene el narcotráfico, sepa de qué factores está incurriendo este negocio ilícito, porque muchas de las veces hemos estado observando, hay empresas fantasmas que muchos lo denominan palos blancos, o en este caso el lavado de dinero. Bueno, este libro deriva de mi tesis de grado, para la licenciatura. Para realizar la misma, yo investigué lo que es el gobierno de Luis García Meza. Gobierno de Luis García Meza es el primer gobierno, el primer narcoestado en establecerse en toda Latinoamérica. El golpe de estado de García Meza, investigué ese gobierno, y al realizar la investigación pude advertir de que este asunto de la penetración del narcotráfico con el Estado no solo se estudia a nivel local, sino a nivel internacional, Incluso encontré tesis doctorales, relacionadas al tema del narcotráfico, narcoestado, Y hay mucho de eso en lo que es México, Colombia. Son los casos más significativos y populares. Ahora, en Bolivia, el caso más significativo es el del gobierno de Luis García Meza. Pero se puede aplicar, los elementos y los factores que hacen a un narcoestado desarrollados en este escrito se aplican a cualquier estado, Creo que es importante un poco romper, con esa percepción que se tiene de que solamente un estado es un narcoestado cuando
cuando los gobernantes se dedican al narcotráfico o están involucrados en el narcotráfico. El narcoestado tiene muchas facetas, ¿no? Como digo, y no solamente se refiere a la corrupción de autoridades. Listen, estamos viendo hoy en día a lo que fue de García Meza a la actualidad. ¿Cuál es la percepción, bueno, el criterio personal de su persona sobre el narcotráfico hoy en día, de los años 70 a los años del siglo XXI, en la actualidad 2023? Porque hoy en día estamos viendo la persona más buscada es el señor Marcet. Da a conocer que supuestamente habría habido vínculos con el gobierno central. ¿Hay diferencia entre el gobierno actual con el gobierno de los años 70? El narcotráfico siempre ha estado presente, ¿no? en la historia de Bolivia, ¿no? Especialmente desde finales de los años 70, y siempre va a estar presente, ¿no? en la sociedad del narcotráfico. Pero ¿es un mal necesario en la economía? Es igual que cualquier otro mal, ¿no? que cualquier otro, el juego, la trata y demás, ¿no? En lo que se refiere a la economía, en realidad no incide, ¿no? demasiado, porque el movimiento de dinero generado por el narcotráfico, hay un informe de la Unión Europea, de la Unión Europea que indica que el movimiento de narcotráfico en Bolivia llega a los 450 millones de dólares, ¿no? Y otra oficina, ¿no? de Estados Unidos, que ya no es la DEA, indica que está cerca a los 900 millones de dólares, ¿no? Y considerando que el Producto Interno Bruto de Bolivia es alrededor de 40 mil millones de dólares, no es casi, es el 1%, ¿no? Entonces hay esa mala percepción equivocada de que dicen que el narcotráfico sostiene al país, y no es así, ¿no? Creo de que en la actualidad el narcotráfico se ha llegado a instancias en donde ya, a extremos, ¿no? Donde hay un ambiente de permisividad para con el negocio, ¿no? Empezando desde la supuesta nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? La expulsión de la DEA, el no querer entablar relaciones con otras agencias internacionales, ¿no? Y una clara muestra de esto es el caso Merced, ¿no? del narco uruguayo. Creo que este señor es el resultado, ¿no? Él es el síntoma de todas las políticas del Estado en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Él no es la causa. Lamentablemente, la clase política en el país está asociada, ¿no? a la producción de la hoja de coca, y hoja de coca que va, ¿no? a la producción de drogas, ¿no? Entonces es un poco difícil luchar contra el narcotráfico cuando el poder político deviene, ¿no? de los productores de la hoja de coca, ¿no? Es algo hasta sería ir en contra de sí mismo, ¿no? que el gobierno y el Estado aplique políticas en contra del narcotráfico, ¿no? Y otra cosa que quisiera mencionar también es el hecho de que todos estos casos, últimos casos más importantes relacionados al narcotráfico, los escándalos que están ocurriendo últimamente en el país, desde el caso de Dávila, de este narco uruguayo, el narcoavión, la narcocarga y demás, fueron expuestas por la comunidad internacional, ¿no? por agencias internacionales, y si no fuese por la presión internacional, no se indagaría y no se investigaría estos casos, ¿no? Licenciado, usted hace mención que es similar a los años anteriores, pero hoy en día también estamos viendo gran vínculo que tiene con supuestos autoridades policiales. ¿Esto estaría debilitando la credibilidad de nuestras autoridades policiales, militares, hasta del mismo gobierno? Yo creo que en primer lugar hay que tener mucho cuidado, ¿no? con decir nombres, porque vemos el caso de Evo Morales y el ministro de Justicia, ¿no? en los últimos días, ¿no? Creo que la corrupción de autoridades siempre ha existido de parte de no solo de los narcotraficantes, del crimen organizado. Siempre han tenido autoridades a quienes ellos
corrompen con sus dineros, ¿no? Para ya sea para tener protección, para que les den información, o en muchas ocasiones utilizan a esas autoridades para ir en contra de sus competidores, ¿no? De los mismos narcotraficantes. Kenny, en tu libro queremos saber si dentro de esta investigación o la tesis que tú has realizado plasmándolo, ¿hay cárteles en Bolivia? ¿Existen cárteles de otros países relacionados o vinculados a lo que era como Pablo Escobar y entre otros que pueden estar actualmente en Bolivia? Sí, lo que ocurre con el crimen organizado en Bolivia es de que generalmente en lo que se refiere a los cárteles y mafias y demás, acá en Bolivia se tiene esta percepción de que son estos señores extranjeros, ¿no? De colombianos, mexicanos, son los carteles internacionales, ¿no? Pero la definición de un cártel o un grupo de crimen organizado se refiere a un grupo social, un grupo de personas, un grupo social que tiene ciertas características, están organizados para delinquir, tienen su organización, tienen su estructura, tienen su jerarquía y tienen un alto grado de secretismo, ¿no? Entonces, si ponemos a pensarnos del crimen organizado a nivel internacional, existe lo que es el crimen organizado en Asia, en la China, existe el crimen organizado en Japón, los Yakuza, existe el crimen organizado de los italianos, existe el crimen organizado de los rusos. ¿Por qué no puede existir un crimen organizado boliviano, digamos, ¿no? Tal vez no sea del tipo de los estereotipos más conocidos populares, pero me atrevería a decir que existen grupos organizados de carácter indígena campesino, ¿no? Tal vez con otras fachadas, ¿no? Pero son crímenes, si tienen los criterios y las características de un grupo de crimen organizado, son crimen organizado, ¿no? Sea cual sea su etnia, ¿no? Para ir finalizando, licenciado, con respecto a lo que usted mencionaba hace instantes de la hoja de coca, muchas de las veces en las series de narcotraficantes mal llamado, se ha estado escuchando, incluso por los memes, se ha estado viendo y escuchando que la hoja de coca es mejor que otras hojas de coca de otros países. Esto es para la elaboración de sustancias ilícitas y no para el aycuyicu o el picheo, porque prácticamente nuestra hoja sagrada de la hoja de coca estaría tipificada como, que para el aycuyicu. No creo que se refieran a la hoja de coca en sí, ¿no? Creo que se refieren a la cocaína, ¿no? En el mundo entero, la mejor cocaína del mundo es la boliviana, ¿no? Según todos, todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que más que todo a eso se referían. Ellos se ve, lamentablemente, el estereotipo del boliviano en el exterior es de narcotraficante. Un boliviano en el exterior ya lo ven como un proveedor de drogas, ¿no? Estamos mal visto ante el mundo. Sí, en todo, en las películas, en los programas de televisión, siempre el principal narco es boliviano, ¿no? O colombiano también. Entonces es un estereotipo que se ha formado, ¿no? Y es una reputación que se tiene. En lo que se refiere a la hoja de coca, según el libro de Carlos Valverde, Coca, Territorio y Poder, es la hoja del coca del chapare, que el 95% de la hoja del chapare se produce para producir cocaína, ¿no? Y la hoja que se produce en los yungas es para el acuico, ¿no? Y eso es conocimiento general de la población, de la sociedad, ¿no? No es ningún secreto. Licen, vamos a ir finalizando, promocionando sobre todo el libro. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Alguna plataforma digital para que nuestros televidentes puedan acceder a algún número de contacto, por ejemplo, licenciado? Sí, pueden contactarse con mi persona al 769-61967 o buscarme en las redes sociales como Kenny Pérez.
Bien, muchas gracias, licenciado. Esperemos que no sea la primera ni última vez de tenerlo en el programa, la cual lastimosamente en televisión es tiempo muy corto para que podamos extendernos, porque ya estamos viendo que el narcotráfico no está solo en Bolivia, está a nivel internacional. Gracias, licenciado. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes.